Ya estudiamos qué es un modelo, ya estudiamos las redes recurrentes, ahora tenemos que empezar a hablar de los modelos del lenguaje en sí. Los primeros modelos del lenguaje fueron aquellos que se usaron con redes recurrentes. Pero en su implementación tenían un pequeño problema. Como vemos, en cada instante de tiempo, dado un instante t, este sería el instante t-1, sería el instante anterior, y este sería el instante t+1, el siguiente. En todos los casos, ¿qué se hacía? Lo mismo que venimos haciendo y diciendo siempre. Se toma cuál era el estado de la activación del instante anterior, cuál es la entrada, se lo multiplicaba por esos WI que tenían adentro, se le aplica la función tangente y eso genera una salida y genera una memoria de activación para el siguiente estado. Pero ¿qué va pasando? Esto tiene el problema que a medida que las secuencias se van haciendo muy largas, se pierde un poquito la relación de las primeras palabras de la secuencia con estas últimas. Terminan teniendo un problema corto de memoria. ¿Por qué? Porque termina de licuarse la importancia que va teniendo las primeras activaciones sobre las últimas. Entonces, como vieron que estas redes recurrentes tenían ese problemita, empezaron a generar pequeñas variaciones. Algunas de las variaciones que se generaron fueron las redes recurrentes bidireccionales, las GRU o Gate Recurrent Units, o las LSTM o Long Short Term Memory, ¿sí? Que son las que vamos a ver ahora, que son pequeñas variaciones de estas redes recurrentes que vimos hasta ahora. Las GRU y las LSTM son muy similares a las memorias anteriores, solo que tienen un par de cálculos más internamente, ¿sí? Que lo que me permite hacer, todo esto lo vemos bien en detalle en los cursos, pero lo que me permite hacer es, dada la secuencia, cuando yo empiezo a armar estas secuencias cada vez más largas, con más memorias, yo lo que estoy compartiendo en función del tiempo es esta línea de memoria, ¿sí? De la activación. Estas son las entradas, y por acá teníamos la salida, ¿sí? Lo que yo estoy compartiendo en función del tiempo es esa activación. Lo que encontraron es que si yo puedo hacer un cálculo interno que funcione como una puerta, ¿sí? Por eso este concepto de GRU, de Gate Recurrent Unit, es una unidad que tiene un sistema de compuertas que dice si esa memoria se tiene que modificar o no en función del tiempo. Entonces yo puedo guardar un valor y ya no es que se va a modificar en la siguiente instante de tiempo, sino que le voy a decir si se tiene que sobreescribir o no. Eso me permitía trabajar con algunas secuencias un poquito más largas. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de que la red aprenda en qué momento tiene que actualizar esa memoria o no. Y después tenemos otra modificación, las LSTM o Long Short Term Memory, que tienen un par de funciones más internamente que me genera otras 3 variaciones o otras 3 compuertas internas que me permiten hacer distintas cosas. Una es ver si ese valor de memoria se tiene que modificar o no, al igual que hacíamos en las GRU. Si ese valor va a modificar la salida o no, y si simplemente se tiene que resetear ese estado. Entonces ya tengo 3 opciones o 3 compuertas que me permiten agregar más funcionalidad a lo que veníamos usando como redes recurrentes. Entonces encontraron que podían hacer modelos mucho más largos o que podían trabajar con secuencias más largas. En resumen, las compuertas internas
trabajaban como con puertas lógicas que dicen en qué momento se tienen que actualizar o no los parámetros internos. Todo eso lo decide la red como parte de su aprendizaje. Eso le permite tratar de trabajar con secuencias mucho más largas. Es decir, cuando yo conecto varias de estas unidades, esto es una red recurrente normal, con este sistema de compuertas yo estoy compartiendo la activación más ese estado de memoria independiente, que se hace independiente y que yo decido si tiene que seguir arrastrándose en el tiempo, si se tiene que actualizar, si se tiene que resetear, y si modifica o no modifica la salida en ese instante de tiempo. Con estas variaciones podemos trabajar con secuencias más largas, pero cuando son muy largas esas secuencias, siguen teniendo problemas. Entonces, para eso surgieron las redes bidireccionales, o las BRNN, que son redes recurrentes bidireccionales. ¿Qué es una red recurrente bidireccional? Es una red en la cual se va analizando la secuencia tal cual lo vimos ahora, en forma secuencial de izquierda a derecha, pero también van a ser en tiempo real y a la vez otro tipo de procesamiento que ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Supongamos que tenemos estos dos casos, donde esta frase arranca con él dice, Teddy Roosevelt ha sido un gran presidente, o él dice, los teddy bears on sale, o sea que los ositos de peluche están a la venta. Dada esta secuencia, en ambas oraciones, la palabra Teddy tiene un significado ambiguo, que puede ser uno o el otro. En el primer caso es un nombre y en el segundo hace referencia a los ositos de peluche, al peluche. Si yo lo hiciera solo por probabilidades, ¿sí? O con una red recurrente normal, cuando tuviera que autocompletar o hacer la predicción de esta tercera palabra, voy a tener un pequeño problema, porque no tengo el contexto de cómo sigue la frase. ¿Sí? Entonces se les ocurrió atacar este problema usando lo que se conoce como red bidireccional. Es decir, no solamente voy a interpretar y estudiar la secuencia de izquierda a derecha, sino que también lo voy a hacer de derecha a izquierda. Es decir, en todo instante de tiempo, cada vez que yo haga una predicción, voy a tener dos valores de activación. El de la secuencia antes y el de la secuencia que viene. De esta manera, en todo momento en el tiempo y cada vez que yo haga un análisis, lo que estoy teniendo es el contexto de esa palabra. Y esto es algo que vamos a empezar a trabajar bastante, el término contexto. Tanto en uno como el otro, cuando estoy parado en este instante de tiempo, en el tercer instante de tiempo, yo voy a tener información por derecha e información por izquierda. Entonces, esta fórmula que veníamos trabajando tiene una pequeña modificación. Ya no solamente voy a calcular estos AT de esta manera, sino que la salida la voy a calcular en base a los dos AT. Al AT por izquierda y al AT por derecha. Entonces, sumando ambos contextos, puedo obtener una predicción un poquito más exacta. También surgieron otras variaciones de las redes recurrentes, que son las redes recurrentes profundas. Yo les había dicho que no teníamos este concepto de capas, quizás, pero también se puede utilizar capas dentro de las redes profundas o de las redes recurrentes. ¿Qué quiere decir eso? Voy a tener una arquitectura, le voy a tener una capa, la capa 1, entonces voy a tener la activación 0 de la capa 1, y voy a tener la secuencia como veníamos teniendo, pero yo le puedo ir agregando a cada una de estas activaciones,
le puedo agregar que trabaje la salida con una siguiente capa. Entonces ya voy a tener una activación en el primer instante de tiempo, ¿sí? En el primer instante de tiempo de la capa 1, una activación en el primer instante de tiempo de la capa 2, y así sucesivamente. Entonces ya no tengo parámetros solamente, parámetros W y A solamente en esta capa, sino que voy a obtener W y A, voy a tener más parámetros en cada una de las capas que se van a ir compartiendo en el tiempo. Si yo me parara para hacer el cálculo de la activación o cómo quedaría la memoria en esta parte de la red, ya lo que voy a obtener es la activación en esta capa, en esta misma capa de su estado anterior, más la capa de abajo. Y eso me va a dar una salida que va a alimentar a la capa siguiente. Lo que estoy haciendo es aumentar la capacidad de aprendizaje y tener más parámetros para que la red pueda modelizar más casos. A mayor cantidad de parámetros, casos más complejos puedo resolver. Pero también estoy aumentando la cantidad de cómputo necesario para calcular todos esos parámetros. ¿Sí?